Familia de la Iglesia del Centro. Solitos hoy. Bueno, con Carlitos ahí del otro lado. Sí, del otro lado y con todos ustedes del otro lado también ahí de la pantalla. Pero bueno, vamos a extrañar hoy a nuestros co-keepers, ahí los que nos acompañan en cada encuentro, los pastores Javi y Lu. Hoy estamos acá, nomás los Bolucio, desde el living de casa, con un tema siempre oportuno, necesario. Como saben, estamos desarrollando durante todo el mes el tema paternidad. Arrancamos allá a principios de octubre con nuestra amiga, la pastora Mayra, hablando de paternidad en sus múltiples aristas. El jueves pasado, para aquellos que no pudieron participar, no se pierdan, está ya subido ahí el contenido de la clase de la pastora Nancy Mangonet, hablando de las etapas del desarrollo de los chicos. Qué importante conocer, saber qué es lo que les pasa ahí en la cabecita para, bueno, entender los cambios, la maduración. Y hoy con el tema adolescencia. Socorro, tengo un hijo adolescente, un hijo o una hija. En nuestro caso tenemos dos adolescentes, un varón, una mujer. Qué diferente es la adolescencia en los varones y en las mujeres. Bueno, ya vamos a hablar de ese tema, pero ¿por qué esa cara de pánico, de desesperación? Y porque en general, primero estoy seguro que el 80% de las que nos están viendo son mujeres. Y en general como que la mujer, ¿no? Es más que le agarra, ¿no? Los padres, ya me tiene podrido el S o la mili, pero la mujer como que, no sé por qué, vos sos psicóloga, porque las mujeres son más conscientes o se desesperan más no sé, ante la adolescencia de sus hijos. Que si alguien sabe que lo escriba. Bueno, vamos a abordar este tema. Sabemos que es un tema que suele suscitar varias preguntas, dudas, ¿no? Me llama la atención, ¿no? En la Biblia, el único episodio que habla de la adolescencia de Jesús describe a María, la madre de Jesús, en una situación similar a la de la imagen de esta mujer agarrándose la cabeza que estamos viendo, ¿no? Bueno, en esa época no existía la adolescencia, así que... No, la adolescencia existió desde siempre, o sea... No, con ese no, bueno, la edad estaba... Pero qué curioso, ¿no? Cómo Dios, y creo que es un mimo que haya permitido el Espíritu Santo que en la Biblia quedara registrado ese episodio donde María desesperada, ¿no? María y José lo están buscando a Jesús, que hace una típica travesura de adolescente, no les avisa que se iba a quedar ahí en el templo 3 días buscándolo, y llega María y... típica charla de una madre con su hijo adolescente, ¿no? ¿Por qué nos haces esto? Te estábamos buscando, ¿qué pasó? Bueno, ¿por qué no respondiste las llamadas? ¿Qué pasó? Bueno, en aquel momento no había celular, ¿no? Pero qué curioso, ¿no? Creo que es como un texto, un episodio que el Señor nos dejó ahí en la Biblia, primero para que desdramaticemos, ¿no? Y digamos, ok, si Jesús, siendo adolescente, le hizo esa travesura a sus padres, ¿qué nos queda a nosotros, ¿no? Y salvando las diferencias, por ahí muchos van a decir, bueno, pero en el caso de Jesús se trató de haberse quedado en asuntos que tenían que ver con su espiritualidad, y Sebastián, Valeria, en mi caso se trata de, no sé, trastornos de alimentación o drogas o una rebeldía. Ojalá mi hijo me hiciera una travesura con algún asunto religioso. En mi caso es, no sé, que no me avisa que se fue a bailar con unos amigos. Es un caso distinto. El punto es que hay una normalidad de la adolescencia, ¿no? Que ahora vamos a hablar acerca de ese tema, qué es lo esperable, qué es lo normal dentro de esa franja etaria, de esa edad de la adolescencia. Cuáles son, ¿no? las luces rojas en el tablero, las alarmas que deberíamos escuchar o ver. Y bueno, abordar todas las cuestiones que aparecen, ¿no? en esta edad. Seguramente hay mamás solteras o mamás que tienen que criar a sus hijos adolescentes solas, o adolescentes en familias ensambladas, ¿no? Donde también es un contexto, un escenario distinto. Hoy queremos responder todas las preguntas. Tenemos los puntos, el desarrollo de lo que vamos a charlar, pero queremos abrir un espacio de preguntas, de comentarios, no solo en el chat,
sino con esta aplicación. Poné ahí, Charlie, ya si querés, ahí está. Para dejarnos tu pregunta, aquellos que participaron en la clase de sexualidad con Esteban Borghetti recordarán que tienen a disposición esta página donde pueden hacer preguntas de forma totalmente anónima y confidencial, porque quizás haya alguna pregunta que da un poco de vergüenza ponerla ahí en el chat, porque es un asunto muy privado o que involucra a tus hijos adolescentes o a tu hijo adolescente. Así que en esta página simplemente logueándote ahí, ingresando con el celular, con la compu, con el dispositivo que sea, ingresando ese código, ahí podés poner todas las preguntas que tengas respecto a la adolescencia de tus hijos, a la adolescencia en general, que ahí van a aparecer sin tu nombre, van a aparecer totalmente anónimas, nadie, ni nosotros, ni nadie, ni Carlos Paz, que es nuestro asistente técnico que está del otro lado, nadie va a saber quién es el que está preguntando, y de esa forma podemos enriquecernos entre todos con algo que quizás te está pasando a vos o que le está pasando a tu hijo o a tu hija adolescente o a un sobrino o a un nieto o a quien sea, y que le esté pasando a muchos otros, ¿no? Una de las cosas que más nos ayudan, y ya lo hemos comprobado tantas veces, es el abrir nuestro corazón, no ocultar los temas, no pensar, uy, soy el único o la única extraterrestre en el planeta que lidia con estos asuntos, con una adolescente rebelde o que está con todo un despertar sexual, con problemas de identidad sexual o de drogas o, bueno, todas las problemáticas que entran dentro de ese universo de asuntos de adolescente, ¿no? Así que podés ya dejarnos tus preguntas ahí en el desarrollo de la charla, vamos a ir respondiéndolas, o si no, ahí en el chat, si por ahí es una pregunta, un comentario que no requiere confidencialidad y que se puede hacer público ahí en el chat, también va a estar habilitado para que... O algún aporte también, ¿no? Preguntas, aportes, comentarios, acuérdense, esto es una clase abierta, un encuentro abierto, así que tienen total libertad ahí para preguntar. Muy bien, algo yo ya voy a ir chequeando, voy a ingresar ahí a la plataforma y no sé si querés, antes de arrancar formalmente con la clase, decir algo más. Sí, que para mí la adolescencia es una etapa hermosa, así que queremos pararnos primeramente en un lugar súper sano, más allá de lo que pueda o lo que le puede estar pasando a tu hijo, y pararnos también que es una etapa normal, ¿sí? Una etapa evolutiva, y que en realidad a lo que nos pasan cosas son a los padres. Así que también nos vamos a parar desde este lado para ver qué cuestiones podemos ir trabajando nosotros, porque no sé si te pasó, pero muchas veces el adolescente no se da cuenta que pasa por la adolescencia. El que se da cuenta más que nada es el padre. Y como decía Sebi, queremos hablarle a todos y aún a los abuelos, ¿sí? Porque en esta época hay muchos abuelos que son los encargados de tener la crianza de sus nietos, así que bueno, bienvenidos absolutamente todos. Si tenés ahí algún amigo que tiene hijos adolescentes, mandale un mensajito, decirle que se prenda al canal, que escuche esta charla y bueno, y participa, porque realmente es lo que más nos enriquece. Muy bien, vamos a arrancar. Primera pregunta como marco general, ¿por qué socorro? ¿No? Con Vale estábamos diciendo, ¿cómo le ponemos a la charla? ¿Socorro, tengo un hijo adolescente? ¿O tengo un hijo adolescente, socorro o aleluya? ¿No? Un poco con esto que decía Vale, de que siempre dramatizamos esta etapa, ¿no? Prepárate para lo de... Quizás haya muchos padres, ¿no? De hijos preadolescentes o chiquitos, uy, ya te vas mentalizando que se viene la hecatombe, lo peor, una tormenta... y como bien decía Vale, todas las etapas, ya lo dijimos, tienen sus desafíos, sus problemáticas. Es cuestión de mentalizarse, prepararse para algo que es normal por el crecimiento y la etapa, ¿no? La edad madurativa de los chicos en la edad de adolescencia. Bueno, ¿por qué socorro? ¿No? Un recorrido, ¿no? Por las características típicas de los adolescentes. Poné la placa que sigue ahí, Charlie. Cuestiones que se dan, que son esperables y normales en cualquier adolescente, aún como decíamos, las vivió María y José con su hijo Jesús, ¿no? La falta de respeto, ¿no? Esto de
ya no soy el ídolo, ya no es papito, ¿no? Mi ídolo, la heroína, mi madre, el confrontar, ¿no? Que ya no le caigan tan simpáticos tus chistes, tus comentarios, ¿no? Y que esté buscando ese despegarse, ¿no? La apatía, una de las cosas con las que más luchamos los padres, ¿no? Me cuesta despertarlo, ¿no? Con esto de que me cuesta despertarlo también hay una cuestión de crecimiento, ¿no? Sí, sí. Es más, dicen que el adolescente necesita dormir como 12 horas, ¿no? Que es normal que el adolescente quiera dormir y es normal que se quiera acostar tarde, ¿no? Y a veces queremos un poco acá, en estas plaquitas que vamos a mostrar, normalizar, ¿sí? Porque cuando se habla de falta de respeto, muchos padres dicen, me está faltando respeto. En realidad no es una falta de respeto, es empezar a decir que lo que vos me estás diciendo no me interesa tanto, porque el respeto es fundamental siempre, ¿sí? No queremos decir que la falta de respeto sea una característica desde un lado negativo, sino que muchos padres dicen, pero me está faltando respeto. No es que te está faltando respeto, te está diciendo que lo que vos le estás diciendo, él no concuerda con eso, ¿sí? La falta de respeto podemos entender que está mal en el adulto, en el niño, en el adolescente, en el abuelo, o sea, faltar respeto está mal, ¿no? Pero bueno, poder pararnos también desde este lado, ahí también habla un poco de los cambios de ataques de ira, ¿no? No se ve en la plaquita. Estas características que estamos viendo y que suceden muy a menudo son los primeros problemas que el padre viene a consultarnos a nosotros, ¿vale? No sé qué pasó. De la noche a la mañana me abrazaba, me decía que me amaba, me quería, le gustaba que le abrace, que le dé besos y de repente me dice, salí de acá, me tenés podrida, basta de controlarme la vida. Y eso los papás lo ven como todas estas cosas que estamos poniendo ahí. Y en realidad muchas veces lo que le decimos con Sebi, bienvenido, tenés un hijo o una hija adolescente. No, y en esto de la apatía, el que ya no me apasione, algo que quizás me apasionaba de chico, por ejemplo, ya saben que acá nos encanta la pesca, a mí me gusta la pesca, no sé, Mili era fanática de la pesca y de repente hace no sé cuánto, un año, 2 años, ya cuando arrancó, ya no me acompaña más a pescar, la que me acompaña es Vicky y ya me estoy mentalizando que cuando cumpla 13, 12, así, ya también. Y que es normal porque cambian los intereses y de nuevo esa necesidad de diferenciarme del mundo de mis padres, de empezar a independizarme, a encontrar mi identidad. Bueno. Ya no me ayuda en casa, ¿no? Pero hasta hace 3 meses atrás hacía todo lo que le decía, le gustaba cocinar conmigo, le gustaba limpiar y ahora no quiere limpiar, no me quiere ayudar. Bueno, eso es normal, totalmente normal. Muy bien, ataques de ira, ahí poné la listita que seguía. Ataques de ira, que también es normal por aún el cambio hormonal, ¿no? Uno tiene que entender que todo acá adentro es un cablerío que se empieza a activar, que se revoluciona, las hormonas, las neuronas, es normal. Los cambios bruscos de humor, la ambivalencia emocional, ¿a qué nos referimos por ambivalencia emocional? Esto de que en un momento te amo, mamita, y en otro te odio y no te quiero ver y sos la peor madre del mundo, ¿no? Y es ahí donde, ¿no? la adolescencia prueba la madurez de los padres, ¿no? Exactamente. Porque muchas veces los padres nos enganchamos en esto, ya no me quiere, y como alguien bien dijo, uno como padre en la adolescencia tiene que ser una pared, no una muralla, donde rebote todo así, te quieren manipular, ya no te quieren, sí, tum, y rebota, ¿no? Y como padres, ¿no? Ya sea que vivamos juntos o ya sea que estén separados, ¿no? La separación no tiene que implicar una ruptura en la alianza parental, sino todo lo contrario. Aún estando separados, divorciados, en el caso de que estén así, bueno, podemos estar peleados en 20.000 asuntos, pero en esto como padres y como padres que quieren lo mejor para sus hijos, pongámonos de acuerdo, entendamos que nuestro hijo o nuestra hija está en la adolescencia y esto, que sea una muralla donde todo lo que nos tiren de estas ambivalencias y caprichos y cambios de humor rebote, ¿no? Sí, acá y resistir, ¿no? Hay que resistir y no engancharse porque es ahí donde muchas veces se da que los padres terminan siendo más inmaduros o más chiquilines que los hijos adolescentes, ¿no? No, acá está bueno marcar la diferencia, ya vamos a ir hablando de todas las cosas con respecto a una mamá soltera, a los padres que están separados, pero estas son características que el adolescente lo va a llevar tanto a una casa
como la otra, porque a veces con los papás separados la mamá dice, pero la casa de mi ex no tiene esos cambios de humor, en realidad no lo sabés. O sea, estos cambios de humor que tiene en tu casa también los va a tener en la de él. Ahora, si tu ex lo ve a tus hijos una vez cada 15 días, más vale que ese momento va a ser por ahí un momento agradable, que van a tomar algo y no va a ser lo mismo que la convivencia de todos los días. No es que te lo hace a propósito, ese cambio de humor o esa ambivalencia que va teniendo, sino es el solo hecho que pasa más tiempo en tu casa que por ahí en la casa de su papá. Estas son cosas a tener en cuenta, porque a veces cuando tenemos en cuenta esto, nos ahorramos un montón de discusiones que el adolescente no entiende ¿qué me dice mi mamá? ¿Que yo me porto mejor en lo de papá? ¿O que yo soy diferente? Y dice, diferente, no entiende, ¿no? Eso. Entonces, bueno, acá los maduros, como bien dice Sebi, somos los papás y tenemos que entender eso, porque realmente es como no provocar una pelea, es decir, perder tiempo peleando en algo que no tiene nada que ver, porque estas son características que la persona la va a llevar a todos lados, aún a la casa de sus abuelos. Si pasa mucho tiempo con sus abuelos, lo más seguro que con sus abuelos en un momento tenga un cambio de humor, ¿sí? No tiene que ver ni con crianzas, no tiene que ver con lo que le está pasando. Que bueno, me encantaría haber tenido una pediatra, la verdad que no nos dimos cuenta ya para por ahí la próxima, pero que nos puedan ir explicando las cuestiones biológicas, ¿no? Los cambios que hay a nivel fisiológico, que esto tiene que ver también con esto, ¿no? Con cambios de humor y lo que está pasando. Muy bien, otras características normales, típicas de la adolescencia, la ambivalencia, la responsabilidad, esto que por un momento me siento ya un adulto y no, mamá, yo lo puedo hacer y soy responsable, y en otro momento prefiero seguir siendo la nenita o el nenito de 11 o de 10 y me lavo las manos, ¿no? Es típico, de nuevo, de una persona en búsqueda de su identidad, de madurar, de despegarse del mundo adulto de sus padres. Algunas características más: desafío a las reglas. No, por favor, no estigmaticemos. Mi hijo adolescente es un rebelde, es una rebelde. No es ni un rebelde ni una rebelde, es un adolescente y punto. Y es normal en cualquier adolescente que desafíe las reglas, ¿no? Y de nuevo, aún Jesús, obviamente con todo, salvando las 20.000 diferencias con nosotros que somos seres pecadores y nos rebelamos para mal, tuvo su rebeldía sana, sin pecado, de no avisarle a sus padres y de nuevo, eso es normal. Ahí con respecto a la rebeldía está bueno aclarar algo, ¿sí? La rebeldía no es que es mala, la rebeldía puede ser mala o puede ser buena, porque uno puede enseñarle a su hijo a rebelarse contra ciertas cuestiones del sistema que están mal, ¿no? Que por ahí, bueno, vos tenés que hacer esto, ¿no? Para cualquier cosa, digo. Para aprobar tenés que hacer cosas que están erradas, equivocadas, ¿no? Tenés que sobornar. Y ahí uno se va a rebelar y decir, no, prefiero no aprobar porque jamás haría eso. Entonces, la rebeldía a veces la miramos dentro de la adolescencia como algo malo, pero en realidad la tenemos que tomar a favor nuestro. Sí. ¿No? Y lo peor que podemos hacer como padres, y más si somos padres cristianos, ¿no? Es robarles esa radicalidad y esa utopía revolucionaria, ¿no? Porque todos cuando éramos adolescentes, jóvenes, queríamos cambiar el mundo, y hay del día que perdimos ese deseo, ¿no? Porque justamente si somos cristianos estamos llamados a revolucionar el mundo. El otro día le predicaba ahí a los adolescentes y jóvenes un mensaje que era hagan ruido, creen ruido, prendan fuego, hagan lío, porque tiene que fluir eso, y nosotros como padres, ya sea biológicos o espirituales, tenemos que fomentar esa sana rebeldía, ¿no? de transformar, de decir, por favor no los convirtamos prematuramente en burócratas de la vida que se adecúan al status quo, al contrario, y ellos nos tienen que encender a nosotros también ese fuego si es que lo hemos perdido. Bueno, algunas características más: amistades dudosas, ¿no? Esto de con quién te estás juntando y en eso, obviamente, como padres, ahora vamos a ver, tenemos que abrir los ojos, porque uno de los aportes principales que podemos hacer como padres en esta etapa de sus vidas es guiarlos, orientarlos y ayudarlos a encontrar un entorno de amistades sano, que los promueva, ¿no? En la iglesia o en donde sea, pero bueno, en eso sí tenemos que ser intencionales como padres y no, bueno, elegí los amigos que quieras, juntate con quien quieras, total está todo bien.
ahí tenemos que abrir los ojos y ahora lo vamos a ver en profundidad. ¿Qué más? Rigidez de pensamiento, ¿no? En esto de la radicalidad, a veces les cuesta ver los grises, ¿no? O es negro o es blanco, ¿no? Y sacarlo de ese pensamiento, uy, cómo cuesta, ¿no? Así es, bueno, pero son todas cuestiones y características que ahora vamos a ir desarrollando, pero que tienen que ver con esta etapa de la adolescencia. Por eso los que se están sumando recién estamos viendo características que son normales, ¿no? Que le pasa a todos los adolescentes, o algunas cosas que le pueden pasar, digamos, adicciones también, son etapas donde por ahí empiezan a consumir algunos, ¿no? Que suceden en este tiempo, cosas para poder nosotros prevenir como padres. Muy bien, iniciación sexual, decía también la placa, y adicciones. Cuando hablamos de iniciación sexual no nos referimos necesariamente a que ya tengan relaciones sexuales, ¿no? La iniciación de desarrollo normal, donde nada, las mujeres se indisponen, los muchachos empiezan a segregar el semen y a descubrirse, ¿no? Todo el descubrimiento sexual con conductas que también son normales en esa edad, ¿no? O sea, la masturbación que se da como un descubrimiento normal del órgano reproductivo, de su sexualidad. No estamos hablando ya de la masturbación cuando se torna en una adicción, una conducta que te esclaviza, pero bueno, ese descubrimiento sexual, ese despertar hormonal, que es normal, ¿no? Y a veces los padres entramos en pánico, no, ¿qué es esto? Mi hijo amaneció con la sábana mojada, o bueno, temas así. Perdón, me río porque me acuerdo de un adolescente que me decía, Vale, yo te lo prometo, hace un mes atrás a mí pasaba una chica por delante y nada, la verdad, pero ahora dice, pasa una chica por delante, dice, a mí algo me pasa, ¿no? Y era... Digo, me lo comía. Vamos todavía, hay que hacer, somos varoncitos, no vamos todavía. Claro, esto tiene que ver con que a veces de repente los papás dicen, o las mamás, che, pará, ahora le está gustando a este chico, le está gustando a esta chica, no estamos hablando de que inicien una relación, sino del solo hecho de despertar sexual, que de repente quiere un amiguito, que solamente lo quería con amiguito, como un amiguito ahora me empieza a gustar, o esa chica me empieza a gustar, ¿no? Y esto también es normal, porque a veces no lo vemos como algo normal, y en esto reprimimos bastante, no te puede estar pasando esto, y por dentro las hormonas a full diciendo, che, qué buena que está esta chica, qué bueno este chico que me gusta, y son cosas normales, sí, de la adolescencia. Muy bien, ya hay algunas preguntas en el Menti, ahora las vamos a responder, pero queremos terminar esta primera parte de la clase de hoy. Envíen ahí sus preguntas, si no estuvieron al principio cuando lo explicamos, son preguntas totalmente anónimas, confidenciales, nadie sabe quién está preguntando, así que ahora vamos a responder las preguntas que ya están ahí, pero a medida que vamos hablando se van surgiendo preguntas, ya sea en el chat, si quieren hacerlas públicas o de forma anónima a través de Menti, ingresando con el código que aparece ahí en pantalla, 4079 16 3. Vamos a estar respondiendo ahí todas las preguntas en un instante, ¿sí? Queremos cerrar ahora esta breve introducción al tema y ya vamos a meternos en las preguntas. Muy bien, hay una batalla, ¿no? Esto es lo que ocurre en la adolescencia, ¿no? Pensándola como una guerra entre los padres y el hijo, los hijos. Hay una batalla entre el deseo de libertad total del adolescente y el deseo de control total de los padres. Y de nuevo, esta batalla es inevitable. ¿Sí? Pues no, pero están dramatizando demasiado, ¿cómo hablan de batalla? Bueno, no, si no quieren usar la palabra batalla, tensión o puja, ¿no? Una pulseada, ¿no? El chico o la chica que quiere ser libre, pero sin todavía tener las herramientas internas para manejar de manera sana esa libertad, y los padres que de repente les cae la ficha de que los chicos crecieron, cambiaron y quieren retener, ¿no? ese control que tenían cuando eran chicos y bueno, de buenas o malas más o menos los tenían bajo control. Hay una imagen que me gusta mucho que Esteban Borghetti, que bueno, dio la charla de sexualidad, que si no la vieron pueden verla porque estuvo buenísima, y él decía, la imagen que él mostraba era esta, ¿no? Al principio está el papá caminando y el hijito que sigue atrás al papá, ¿no? Y de repente se cambian, ¿no? Está el papá que camina para allá y el hijo adolescente, que vos serías el adolescente, que le da la espalda, que mira para otro lado, ¿no? Entonces esta es
esta realidad que a veces a los padres nos cuesta tanto, porque ese hijito que hacía todo lo que uno quería y venía y lo escuchaba, de repente está buscando esa libertad y ese control que tenía el papá de ese adolescente le está dando la espalda, ¿no? Por eso a veces la crisis más grande no es la del adolescente, sino la crisis más grande es la de nosotros como padres, ¿no? Y esto tenemos que entenderlo bien, porque estamos como en el medio nosotros de ese hijo adolescente, sí, que está mirando para otro lado para crecer, y muchos de nosotros también estamos con padres grandes, ¿no? Entender en este ciclo vital donde nos encontramos, que estamos en eso, y muchos también en esa crisis de la mitad de la vida, ¿no? De decir, padres de 40, 40 y pico, 50 años, que están diciendo, bueno, ¿hacia dónde voy ahora? ¿Qué fue lo que no hice? Entonces es una etapa, la verdad que a veces bastante compleja para uno. Se conjugan esas dos crisis, ¿no? La normal de la adolescencia y esto que decía Vale, ¿no? Nos agarran en medio de los 40 o 50, la mitad de la vida, donde uno también se empieza a plantear un montón de cosas, la necesidad de reinventarse, o bueno. Y ahí donde muchos padres, ¿no? Que tendrían que estar firmes, como decía Sebi, empiezan a ser adolescentes, ¿no? Porque están en esta crisis, uy, lo que no hice, y ahí es donde está el adolescente que dice, che, papá, no te vistas como yo me he visto, no hagas las cosas que yo hago, me avergüenzan las cosas que estás haciendo. Pero este papá que se siente y dice, no, quiero ser más joven porque me están agarrando las canas. Entonces, bueno, pararnos que a veces la crisis más grande la tenemos nosotros y no es tanto el adolescente el que la está teniendo. Muy bien, ¿cuál es nuestra función como padres? ¿Sí? Vamos a este último punto de la introducción y ya nos metemos en las preguntas. Nuestra función es, poner la placa ahí que sigue, desarrollar en ellos dominio propio y responsabilidad para, de nuevo, que usen su libertad adecuadamente, ¿no? Hay un proceso de responsabilización, ¿no? Donde van descubriendo de qué se trata la libertad, que no es libertinaje, que no es hago lo que quiero, sino es aprender ya como una persona en vías de maduración a enfrentar la vida, a proyectarse, y para eso necesitan los chicos las herramientas fundamentales del dominio propio y de la responsabilidad, ¿no? Y hay una imagen que nos gusta mucho poner ahí, la que sigue, la del puente, ¿no? Nuestra función es ayudarlos a construir el puente. ¿El puente hacia dónde? El puente hacia un futuro, ¿no? ¿Por qué la adolescencia es la edad de la apatía, ¿no? Porque los chicos todavía no tienen, o sea, quieren ser libres, pero no saben para qué. O sea, ¿para qué son libres? No tienen ese horizonte de futuro, o lo están empezando a vislumbrar, a ver ahí a lo lejos, ¿no? Y ahí es fundamental nuestra tarea como padres para decirles, miren chicos, la vida no se trata solamente de pasarla bien, si bien es normal que vivan en un eterno presente, en la adolescencia, el problema es cuando eso se prolonga, ¿no? Y viven en un eterno presente a los 20 y pico, a los 30 y pico. Chicos, ustedes están proyectados hacia el futuro, ¿no? Y por eso en congresos de jóvenes, de adolescentes, cultos, hablamos tanto identidad y propósito, ¿no? Identidad, oh, pastor, pero ¿cómo machacan con esos temas? Y es que son los temas fundamentales en esa etapa de la vida. Es la etapa para descubrir quién sos y hacia dónde vas. Y el día que descubriste eso, ¡pum!, ya estás preparado para la vida. Va a haber problemas, dificultades, idas, vueltas, pero las dos cosas más importantes las tenés interiorizadas, ¿no? Quién sos y hacia dónde vas. Si bien obviamente no tenés el mapa completo hasta el día que te mueras, vas descubriendo tus dones, tu vocación, lo que te apasiona, el llamado de Dios. Ahí está bueno entender como papás que no lo descubren solos, ¿no? Porque a veces es como que lo dejamos, tuvieron esa charlita, esa clínica una vez en el año, o en adolescentes que vienen hablando de esto, pero la función de nosotros como papás, de poder ir dándole esta responsabilidad, ¿no? Porque la responsabilidad se la vamos dando, esta libertad, a medida que son más responsables, le vamos dando esta libertad, pero también los vamos guiando hacia esa libertad, que vuelvo a lo mismo que decía Sebi, libertad no significa que hagan cualquier cosa, ¿no? Sino que puedan ellos empezar a elegir de manera correcta hacia dónde tienen que ir, eso que Dios tiene preparado para ellos. Ahí entra en juego muchísimas cosas prácticas, desde anotarlo, no sé, en un taller, desde guiarlos, desde hablarles, desde ayudarles a descubrir sus dones, sus talentos, ¿sí? No sé, es fundamental el papel que tenemos nosotros en este tiempo para nuestros adolescentes. Sí, y ni que hablar, ya estoy acá leyendo las preguntas y nos vamos a meter, si
tienen preguntas, acuérdense, se meten ahí a menti.com con ese código, preguntas totalmente anónimas, confidenciales. Vamos a estar respondiendo esas preguntas, ¿no? Pero iba a decir como cierre de esta parte, fundamental, sobre todo si los chicos participan de la vida de la iglesia, ¿no? La iglesia es la principal, escuchen padres de adolescentes, su principal aliada en esta etapa de la vida de sus hijos es la iglesia. ¿Dónde si no ahí le van a hablar de... Primero, ¿dónde si no ahí los chicos van a encontrar un grupete de amigos sano, con dificultades como las tiene cualquier adolescente, como las tienen nuestros hijos y cualquier hijo de cristianos, ¿no? Pero bueno, un grupo sano y con fe y con valores, y donde le van a hablar de estos temas. ¿Quién sos? ¿A dónde vas? ¿El propósito? Identidad. Ahora, nosotros como padres tenemos que soplar, ¿no? y avivar eso porque a veces pasa, ¿no? Vienen de un congreso de jóvenes, vienen encendidísimos y llegan a casa y papá y mamá les dicen, sí, todo muy lindo, pero sos un inútil, el fuego, el entusiasmo se te va a acabar dentro de 2 días. Y vienen encendidos y en casa los recibimos con un manguerazo, con un matafuego. Entonces, nosotros acá en casa tenemos que eso que recibieron, que les fue impartido en la iglesia, en el grupo, potenciarlo, ¿no? y llevarlo todavía más alto. ¿Sabes qué? Me venía a la mente porque... cada vez que atiendo más personas adultas, y una de las cosas que más han lastimado la vida de estos adultos fueron esos padres que en la adolescencia le han dicho cualquier cosa, ¿sí? Y esto parece que dice, bueno, pero esto era de antes. No, esto sigue siendo ahora, ¿no? Esas palabras que lastiman, esas palabras que detienen a los adolescentes, esas palabras que terminan haciendo inútil al adolescente, ¿no? Lo terminan inutilizando porque no se animan a tomar desafío o a conquistar a aquellos que ellos necesitan por nuestras palabras. Por eso tenemos que en esto nosotros ser, pero recontra cuidadosos, y bueno, ya vamos a hablar de esta parte, ¿no? Pero lo quiero esto poner porque a mí me sorprende, pero me sorprende la cantidad de palabras terribles que tenemos para decirles a nuestros hijos, y no tenemos casi vocabulario de adjetivos calificativos que sean buenos, potenciadores, que los lleven a más. Tenemos que tener muchísimo cuidado en esto, porque de esto también va a depender que nuestros hijos estén en un lugar de cuidado, que se sientan ellos bien, que se sientan, che, mira esto que me dice mi mamá, voy a ir por más, esto que decía Seri de la adolescencia. Y acá sí hago un paréntesis que lo vamos a hacer en varias veces. La iglesia es tu aliada, pero también es tu aliada para vos como padre. ¿Sí? Es el lugar donde vos podés venir a decir, no sé cómo criar a mi hijo adolescente, no me sale decirle cosas buenas, no lo puedo ver bien, todo es demanda. Bueno, la iglesia realmente es esta aliada que no te va a juzgar absolutamente para nada, sino que te va a ayudar a escucharte, a decirte, bueno, mira, vamos a ver si podemos ir por acá, por allá, a sanarte, pero bueno, no me quiero adelantar a Muy bien, sí, ahora ya vamos a ir a lo que sigue en el desarrollo, pero vamos a hacer un impasse ahora para responder algunas preguntas que son todas súper importantes y necesarias. Acá preguntan, ¿cómo podemos aconsejar a nuestros hijos cuando siendo cristianos no quieren bautizarse? Tengo una hija de 16 años, ama muchísimo a Dios, pero no quiere bautizarse ni tampoco manifiesta interés por involucrarse en nada en el servicio a Dios. Bueno, primero no hay que obligar nada a nadie, ¿no? Ya va a venir el tiempo en que ella decida bautizarse. Esto es lo bueno, que la decisión la toma uno, ¿no? La toma ese hijo y no la tiene que tomar los padres por los hijos, ¿sí? Cuando uno presiona, lo peor que vamos a hacer al adolescente es presionar, y más sobre todo en temas que tienen que ver con la iglesia. Acá lo que hay que llevar a esa hija es a tener una relación con Dios. A medida que ella vaya experimentando esta relación con Dios y no una religiosidad, solita va a decir en un momento, bueno, ahora entiendo lo que es el bautismo. A veces ni siquiera saben, ¿no? O no comprenden lo que es el bautismo. Por otro lado, está bueno a veces hablar estos temas con los líderes de adolescentes. En este caso, nuestra iglesia es Flor y Ezequiel, que ellos van a poder también aconsejarte, guiarte. A veces hacemos estrategias también para nuestros hijos de acercarnos a ellos por otro lado.
empezar a ponerlos en un grupo de amigos, porque también la amistad hace que ellos empiecen a involucrar en la iglesia. Cuando uno presiona, la verdad que con la presión uno no lleva a nada. Esto tiene que ser algo natural, algo que ustedes vivan de manera natural, y naturalmente también se va a dar a nuestros hijos a través del ejemplo, ¿no? Entonces, si yo me pongo a impresionar, te digo, correte de ese lado, porque la verdad no va a servir para nada, y yo va a empezar a rechazar más todo lo que tenga que ver con la iglesia, todo lo que tenga que ver con el bautismo. Sí, acá lo más importante, por lo que pone la pregunta, ya está, ¿no? Que ama muchísimo a Dios y si está involucrada en el grupo de adolescentes. Es más, yo diría, mejor todavía, muchas veces se bautizan por presión del grupo, ¿no? Algo típico de la adolescencia es el comportamiento en manada, ¿no? Por imitación, por copiar. Y a veces pasa, no sé, que uno, no sé, el que tiene el más liderazgo dentro del grupo decide bautizarse a los 12 años y detrás de él vienen todos los demás, pero lo hacen más por imitación o por copia que por convicción personal, ¿no? Entonces, lo importante del bautismo es que lo hagan por convicción personal, y si ama a Dios y está metida en la iglesia, ya va a llegar el momento donde entienda, bueno, que el bautismo es una decisión de obediencia, etcétera, etcétera. Y lo mismo con el servicio, ¿no? A veces están renuentes a servir no porque no amen a Dios o no tengan una vocación de servicio a los demás, sino porque están en esa etapa de descubrir sus dones y nada. Y ahora en la cuarentena, ojo, porque también en la cuarentena el servicio se complicó muchísimo más. Entonces, por ahí, en este año, al no ir a la iglesia, al estar todo por Zoom, a veces ya se les complejiza eso. Sí, por ahí no encuentran el espacio, claro, no es tan fácil concreto eso. Y viable para hacerlo, ¿no? Ahí lo que pueden hacer a veces también es como familia, ¿no? A veces uno hace un servicio como familia que por ahí no tiene que ver tanto específicamente desde la iglesia en sí, pero uno dice, che, vamos a juntar ropa para dársela a esta familia que la vemos en necesidad, o ¿por qué no vayas a preparar una caja con alimentos para poder llevársela al vecino que... Entonces uno puede involucrarse, eso es también servir a Dios, ¿no? Cuando uno hace algo por esas personas, que dice, bueno, ahí está Jesús también, y es una manera de acercarlos al servicio. Está bien que los hijos adolescentes tengan claves para el acceso al celular, claves en sus redes sociales, y que nos digan que es privado, que no es de nuestro interés. Bueno, ahí esta es una opinión mía personal y nosotros lo manejamos con nuestros hijos. Ellos tienen claves y nosotros sabemos la clave de nuestros hijos, ¿sí? Es impresionante y acá para mí es fundamental que el adolescente sepa que nosotros podemos, si queremos, verle el celular, ¿sí? Y no es que se lo hacemos, pero si yo tengo la necesidad, porque estoy viendo algo, estoy percibiendo algo, ¿cuántas veces el celular nos muestra en qué está nuestro hijo? Y acá voy a hablar de un tema que por ahí no se habla mucho, pero hay muchos chicos que están con todo el tema de los anime, de los dibujos manga, y a veces se meten en cuestiones, en dibujos o en series, o ven cosas que son totalmente oscuras y que no sirven para nada, que lo único que empieza a traer es trastornos en la vida del adolescente, que empieza a traer oscuridad y depresión. Y cuando hablo con esos papás, cristianos y no cristianos, y le pregunto, ¿vos sabés qué ve tu hija en la tele, tu hijo en la tele? ¿Vos sabés en dónde se mete, en qué páginas? La mayoría me dice que no. Y cuando le digo, ¿vos sabés, está viendo anime? Sí, es fanático del anime. Le digo, ¿alguna vez viste anime con él? ¿Alguna vez entraste a ciertas películas? ¿Alguna? No, nunca. Y vio esta película, no sé, en una época estaba muy de moda, 12 razones para suicidarme, de terror, para que no lo pueden ver adolescentes, sí. Y que muchos adolescentes lo... 12 Reasons Why, sí, 12 razones. Y esto, bueno... fue impresionante en Estados Unidos lo que pasó, muchos chicos se suicidaron y muchos padres no se estaban dando cuenta de lo que veían esos hijos, y muchos de esos hijos depresivos y tomando nota de todo lo que tenían que hacer para quitarse la vida. Entonces nosotros como padres no podemos estar ajenos a esto. Ahora, una cosa es estar en un lugar de control y otra cosa que sea natural, en que yo tengo el acceso a él tiene el mío, cualquiera puede entrar a cualquier celular porque no tenemos de qué escondernos, ¿sí? No tenemos de qué escondernos. Sí, ahí de nuevo, nuestra función como padres es guiarlos en ese proceso donde los chicos van aprendiendo lo que es el dominio propio y la responsabilidad. Y no es fácil, ¿no? Porque hay a veces una línea muy delgada, entonces hay una edad donde por ahí ya le podemos confiar un celular. Ahora, no es confiarle el celular de cualquier forma.
yo como padre tengo que tener acceso, y sobre todo para enseñarles a caminar en luz. Porque de nuevo, hay cosas que por ahí nos pueden ocultar a nosotros como padres, pero delante de Dios todo está desnudo, descubierto, Él lo sabe todo, y como hijos de Dios tenemos que aprender a vivir en luz y sin tener nada. Si hay un código que solo tiene Él, es porque algo me está ocultando. Viceversa, si yo le dijera a ella, no, mira, esto es algo mío privado. Entonces, sí es importante que entendamos que necesitan sus espacios de intimidad, de privacidad, en este descubrimiento de sí mismos, Ahora, esa privacidad no implica ocultamiento, son dos cosas totalmente distintas. Yo sé que necesitas tu intimidad, tu espacio, tu privacidad, pero eso no significa caminar en tinieblas, ¿no? El que domina la jurisprudencia del oculto y de las tinieblas es el enemigo, y Dios nos llama a caminar en luz, en transparencia, ¿no? Entonces coincidimos con Vale en esto, en la necesidad de, tener tu celular, tener tus momentos, tu tiempo, pero yo quiero saber. Y a medida que van madurando, van ganando dominio propio, responsabilidad, ahí sí, uno como que de a poquito los va soltando, ¿no? La imagen es esa, ¿no? De a poquito uno los va soltando más, y uno va confiando. Generando también en esto de la confianza, de que ellos nos puedan decir a nosotros, che, mamá, mira, estoy entrando a páginas que me está costando. Uno puede generar ese espacio para que los hijos puedan decir lo que les está pasando. Sí, ahora lo vamos a ver en profundidad. Y ahí tener, y algo que para mí también es fundamental, si vos sabés que tu hijo, porque el otro día una mamá me decía, bueno, mi hija tiene una cuenta paralela, ¿no? ¿Qué es esta cuenta paralela? Bueno, ella se pone el nombre de otra persona. Y yo a veces me pongo de costadito y no es que la sigo, pero como es pública, estoy viendo y nada, a veces me sorprendo, me entero cosas que le están pasando y le pregunto, ¿y hablaste alguna vez de esto con tu hija? Y me dice, no. Y esto es lo que llama más la atención, ¿no? Que a veces vemos esto, ¿no? Que hay cosas que están raras, oscuras y no nos animamos a hablar. Y cuando le preguntamos hace cuánto que está pasando esto, por ahí hace 4 años. Ahora, respondo también a esto, si ya tu hijo tiene 17 años o tiene 16 años y él siempre tuvo la clave, no vas a ir al choque ahora a decirle, che, dame la clave del celular porque ahí se va a armar un hecatombe, sino que vos tenés que empezar a acercarte para ver en qué está metido tu hijo. Nosotros no podemos mirar al costado porque los espacios que nosotros no ocupamos como padres lo ocupa, y te puedo asegurar, yo me voy enterando de cada cosa. Cualquiera lo ocupa. Otra madre me decía el otro día, no, Vale tiene también otra página donde ella se hace llamar de otra manera. Y la verdad yo digo, por esto, hablando con un adulto, y un adulto que yo no sé quién es. Y le digo, pero vos la hablaste con tu hija, no. Y yo digo, ¿cómo puede ser que no miremos al costado? O sea, que miremos al costado y que no podemos darnos cuenta que por ahí está hablando con un perverso, que está hablando con alguien, con un abusador, con un pedófilo, y son cosas que nosotros decimos como que nos da miedo. Hoy usan mucho a los psicólogos en esto, ¿no? Que el psicólogo se ocupe, ¿no? Que el líder de adolescentes se ocupe. No, el que se tiene que ocupar es el padre y en todo caso después buscar ayuda alrededor. Pero no puedo, cuando estoy viendo aún algo que no está bien, mirar al costado y continuar como si nada. Y cuando eso se empieza a hacer cada vez más profundo y sobre todo si empiezo a ver cambios de conducta en la vida de mi hijo. Ya que mencionaste el tema de abusadores, pedófilos y demás, una última pregunta, ahora vamos a seguir desarrollando el tema y vamos a volver, ahí tienen, poné Charlie la página donde pueden preguntar con total confidencialidad, si son preguntas anónimas, así que bueno, una última y vamos a desarrollar lo que falta. Un tema que da para hablar largo, ¿no? Vamos a tratar de ser bien puntuales. Con una hija que se viste ligera de prendas y cuando le decimos que no es conveniente que salga así a la calle, nos responde que somos anticuados, que las chicas se visten así. No pensamos mal de ella, pero sabemos que hay malas personas en la calle. Bueno, ahí varias cosas. Primero, ver qué edad tiene tu hija, ¿sí? Porque a veces pasa a los papás que la hija ya tiene 15 años y están esperando que se siga vistiendo como una nena de 12, de 11 o de 10.
Entonces acá tenemos que ver qué es adecuado y qué es inadecuado. Y lo digo porque muchas veces cuando me junto con la mamá dice, pero quiere la pollera un poco más corta. Pero esa pollera mucho más corta no es una pollera que se le ve todo, es una pollera más corta normal del adolescente, ¿sí? Y que es verdad, que otros también se visten de esa manera. Acá decir también que es normal en la adolescencia que los chicos busquen verse atractivos, ¿no? Porque, de nuevo, hay todo un despertar sexual, del deseo, que le guste, si sos varón, que las chicas gusten de vos, si sos mujer, que los chicos se fijen en vos. Digamos, eso es normal y obviamente están inmersos en una cultura que coincidimos que está hipererotizada, y la publicidad y las modelos y es muy difícil, bueno, ahí entra nuestra función como padres de educar la virtud del pudor, ¿no? Que está bien que te vistas a la moda, pero siempre y cuando sea una ropa pudorosa, ¿no? Exacto, y ahí es donde tenemos que hablar mucho con ellos. Esto para separar, por ahí esta persona que está escribiendo dice, no, vale, si vos la vieses vestirse así, ¿no? Pero esto voy para prevenir para los que todavía no tienen hijos adolescentes. Esto que dice Sebi, nosotros tenemos que ir sembrando en ellos esto, el pudor, el saberse diferentes a los demás, el saber hasta dónde mostrar y hasta dónde no mostrar, el preservarnos para esa persona que Dios tiene para nosotros. Esto se va construyendo, esto no es de un día para otro, ¿sí? Ahora, los que ya están ahí, por eso no lo supieron ver con anterioridad, uno tiene que estar como llegando a acuerdos. Porque por ahí le digo, esto no, si yo le digo todo no, lo más seguro es que le salga la rebelde y de qué va a querer hacer, hacer lo contrario a lo que nosotros le decimos. Entonces podríamos hacer un acuerdo. Bueno, mira, esto no, pero dale, esto sí te dejo. Por más que uno diría, yo no me lo pondría, ¿sí? Y la chica ya tiene por ahí 15, 16, o tiene 16, 17 años, ir llegando a estos acuerdos, ¿no? De decir, bueno, hasta dónde sí, hasta dónde no. Es como muy artesanal, ¿no? Es punto por punto. Pero esto hay que trabajarlo, no es solamente decirle el no porque el no, sino poder pasar tiempo charlando. Mirá, del otro lado hay personas que por ahí no te van a mirar de una manera correcta, ¿sí? Hay personas que realmente son perversas y cuando yo te digo que por ahí con esta pollera que vos te agachás y se te ve tu ropa interior, entonces uno va empezando a educar. Hay momentos que uno va a decir que no y va a ser firme en el no porque entiende que es peligroso y ahí no va a dar el brazo a torcer y ahí tenemos que bancarnos, que nos griten, que se enojen, que se pongan de mal humor con nosotros. Sí, mi hija dice, no papá, quiero salir ahora en corpiño a la calle porque es el último grito de la moda. Ahí sí, de nuevo, el ser la pared, decir no, y punto, sí. Y no, o sea. Pero por ahí le vamos a decir que sí a algo que no estamos tan de acuerdo, pero vemos que no es un peligro. Por eso va a tener que ver con este equilibrio. Sí, ¿no? Y ayudarlos a pensar, ¿no? La palabra que los chicos tienen que incorporar en su disco rígido, en su corazón, mientras chequeas ahí si hay alguna pregunta más en el chat, es la palabra consecuencias, ¿no? De nuevo, somos los responsables de construir ese puente, ¿no? Entonces, ayudarlos a pensar a futuro. A veces surge también el tema del piercing, me quiero agujerear acá, y a veces la fácil para los padres es armar el decálogo, ¿no? Las reglas y esto, sí, no, y no nos damos cuenta que a veces con eso restringimos su capacidad de pensar, porque va a llegar el día que se emancipen, no sé, 21 años, mayores de edad, y ahí te van a hacer la listita de las 10 reglas de papá y mamá y la van a tirar al tacho de basura, y resulta que no los ayudamos a desarrollar dominio propio y responsabilidad, y estos criterios de elección, ¿no? Como decía Pablo, ok, todo me es lícito, pero no todo me conviene, no todo me edifica, no me voy a dejar dominar por nada, voy a desarrollar. Entonces es ahí donde tenemos que elegir el camino que es el más difícil, el más engorroso, el que lleva más tiempo, de sentarnos, de hablar de nuevo. La fácil es decir no, y no porque lo digo yo que soy tu papá o tu mamá. Entonces, ayudarlo a pensar a futuro. Mira, si te agujereas la nariz, por ahí mañana te arrepentís y te queda un agujero para toda la vida. Grande, ya es tu responsabilidad. Decís, bueno, si yo de grande ya me lo quiero hacer, pero ya es tuyo. O sea, de última te haces responsable vos porque tenés más de 18 años para poder hacerlo. Mirá, y acá hay algo fundamental, ¿no? Que tiene que ver con la comunicación. Yo puedo imponer en un diálogo o yo puedo convencer al otro de que él es el que está decidiendo. Y esto es fundamental para los padres. Acá hay que ser súper estratégicos. Yo puedo imponer o hacerle creer a mi hijo, por la manera que yo estoy dialogando, que la idea termina siendo de él. Porque cuando el hijo dice, sí,
entendí, la idea es de él. Sí, es que en realidad termina siendo de él, no es que yo claro, lo manipulé o le implanté lo agarró eso, ¿no? Entonces ya es diferente. Ahí está, ahí estoy cumpliendo mi rol como padre, ¿no? De ayudarlo a tomar decisiones sabias, correctas, ponderando los pros, los contras, el dominio propio, la responsabilidad. Y a veces lleva un tiempo, hay que tener paciencia. Acá dice Sergio, bueno, escribieron varias cosas. Dice, de la misma manera que buscamos Sergio Ferrari, de la misma manera que buscamos nuestra privacidad como esposos, si la puerta del cuarto de nuestros hijos está cerrada, es necesario golpear para entrar. A nosotros nos sirvió en su tiempo. Dice, bueno, Pablo, que Dios nos dé sabiduría para poder acompañarlos y potenciarlos. Lo de la puerta que dice Sergio es muy importante, ¿no? Porque a veces como que entramos así o no, vos acá dejás la puerta abierta. Los chicos necesitan ese espacio de intimidad, de privacidad. De nuevo, separemos lo que es intimidad, privacidad de ocultamiento. Son dos cosas distintas, ¿no? Pero ese espacio lo necesitan y es sano que lo propiciemos como padres, ¿no? Acá dice Sil, es verdad, respetar en un punto la privacidad de nuestros hijos es respetar en cierta forma su intimidad como personas y su intimidad con Dios. Cuando los respetamos, ellos saben valorarlo y nos hacen partícipes de su mundo. Esto es lo bueno y más teniendo la ventaja de contar con la sabiduría y el consejo de Dios. Así es. Muy bien. En un ratito vamos a contestar algunas preguntas más que están poniendo ahí en Menti, pero queremos rápido completar algunos puntos del desarrollo de la clase. ¿Qué tenemos que hacer como padres, ¿no? Esa es la gran pregunta y acá queremos ir a tips bien prácticos, sencillos y después respondemos las preguntas que quedaron ahí pendientes. Primero, ser coherentes, ¿no? Lo hablábamos el otro día con Mayra. El ejemplo no es la mejor manera de enseñar, es la única, ¿no? Y enseñar desde el ejemplo no significa ser perfectos, impecables. Todos tenemos nuestros rayos, nuestros errores, nuestros problemas. Los chicos no buscan perfección, lo que buscan es coherencia, ¿no? Y lamentablemente la adolescencia es una edad donde suele detonar la incoherencia de los padres durante la infancia, sobre todo la incoherencia religiosa, cuando esto del caretaje, de ser uno en la iglesia y otro en la adolescencia, ya los chicos no son ingenuos. En realidad en la niñez tampoco son ingenuos, pero en la adolescencia suelen rebelarse contra las incoherencias que vieron durante toda su infancia, de padres religiosos, entonces en la adolescencia desarrollan un olfato, decíamos la otra vez, ¿no? Los chicos no solamente te miden el aceite, te olfatean. Y olfatean si vivís una vida realmente coherente, que de nuevo no significa ser perfectos, y decíamos la otra vez, a veces lo más sano que podemos hacer con nuestros hijos es pedirles perdón, hijo, perdón, me calenté de más, o esto que hice estuvo mal, y todo bien. Y van a decir, papá es imperfecto pero coherente, ¿no? Es íntegro, es de una sola pieza, no hay falsedad. No ser hipócrita, exacto. La hipocresía es lo que realmente termina rechazando en muchos casos, sobre todo con la parte espiritual de que nuestros hijos, que a veces decimos, ¿por qué no quieren ir a la iglesia? Y muchas veces no quieren ir a la iglesia porque se escuchó, no son hipócritas. Estás sentado ahí adorando a Dios, llegás a casa, le gritás a mamá, todos se gritan, nos maltratás, y eso es terrible realmente. Así que acá tenemos que mirarnos nosotros como padres y tratar de ser coherentes, ¿sí? Con lo que hacemos, y la coherencia sobre todo desde arriba, ¿no? Decir, bueno, esto es coherencia. Sí, y si somos conscientes que no les hemos dado un buen ejemplo, o vivimos una vida incoherente o hipócrita durante la niñez, la adolescencia es una edad excelente para reparar eso, de nuevo, porque ahí a los chicos se les despierta la conciencia moral, entienden, empiezan a olfatear, y es el mejor momento para abrir el corazón y decir, hijo, te pido perdón, hija, por esto, hacer la listita, llorar, tener y recomponer la relación, ¿no? Más vale tarde que nunca, ¿no? Entonces, esto no es para quedarse culpándose, reprochándose, qué mal padre que fui, que eso no soluciona nada. La culpa, el reproche es la actitud proactiva de acercarse a los hijos y reparar lo que tenga que ser reparado. Segundo, recordar, esto es fundamental, nuestra adolescencia, ¿sí? Porque todos fuimos adolescentes alguna vez, ¿no? No, y acá, mira, acá hay, como podemos dividirlo en dos caminos, ¿sí?
Uno es recordar... Dejá echarle el anterior, el punto número 2, recordar nuestra adolescencia. Uno es recordar nuestra adolescencia, ¿sí? Y a veces yo digo, ¿vos te acordás de todo lo que le estás exigiendo a tu hijo, que piense todas estas cosas? Y no, la verdad que nosotros vivíamos, ¿no? Decíamos, che, somos adolescentes, es la etapa de nuestra crisis y ahora estamos en crisis con el mundo. No, uno la vive porque es la etapa que la vas viviendo, ¿no? La atravesás. Exactamente, eso por un lado. Recordar también muchas cosas que hacíamos nosotros, que nuestros padres nos decían y nosotros nos encerramos por ahí en el baño y decíamos, te odio, ¿no? Y después cuando el adolescente te dice te odio, dice, pero ¿cómo puede ser eso un irrespetuoso? Y son cosas que nosotros también hacíamos, ¿no? Pero por otro lado también entender que la adolescencia de nuestros hijos de hoy no fue nuestra adolescencia, ¿sí? Nosotros no podemos esperar que sea de la misma manera. Por el solo hecho, cuando nosotros éramos por esto cambió todo el mundo. Exacto, ellos tienen muchísima más información de la que teníamos nosotros. Es más, están saturados de información, es más, están más informados muchas veces que nosotros, ¿sí? Ellos pueden contar, porque vos le decís esto, pero fulanito el papá le hace hacer esto, ¿por qué? Porque lo veo en las redes, y porque vi esto, y porque vi lo otro. Están rodeados de series donde los padres no existen. En nuestra época teníamos series de adolescentes donde no estaban papá y mamá. Ahora las series de adolescentes sobreviven, matan, buscan un terreno. No, lo que muestran las series, lo escribí en un artículo que está en mi Facebook, Cobra Kai, la serie esta, la continuación de Karate Kid, que muestra la pandemia mundial de orfandad, ¿no? Ya Sergio Sinai lo venía señalando, las series más populares de Netflix y otras plataformas son las que muestran hordas de adolescentes por la vida deambulando, donde papá y mamá ni figuran, ¿no? Ponen sus reglas, ponen su manera de atacar al otro, de hacerse ahí, porque la mayoría, de verdad, yo me sorprendo, digo, se agarran a las piñas, se matan, o sea, todo lo contrario a lo que uno diría. Así que entender que la adolescencia de ellos no es nuestra adolescencia y no van a reaccionar de la misma manera que nosotros, por eso tenemos que ser creativos y buscar nosotros otras maneras de acercarnos, otra manera comunicacional también de acercarnos. Sí, porque cambiaron los medios, las formas, la idiosincrasia, pero las necesidades no cambiaron. Eso sí que no cambió, son las mismas. La necesidad de intimidad, de un adulto que realmente sea un tutor en la vida, un padre, una madre, ya sea que tenga la bendición de criarse con los dos padres o con uno solo, pero una figura adulta, paterna, que le establezca rieles para la vida y construya ese puente a futuro, le enseñe los límites, le enseñe el dominio propio, le enseñe lo que es la responsabilidad. De nuevo, esa es nuestra función principal. Tercero, conocer a nuestros hijos. Como verán, todas estas cosas que estamos enumerando requieren tiempo, requieren presencia, requieren... pero bueno, cuarto, ayudarlos. Pará, vamos, sí. Perdón, no nos adelantamos. Lo estamos volviendo loco a Carlitos. Perdón, Carlitos, conocer a nuestros hijos, ¿sí? Miren, esto es fundamental, porque muchas veces los papás, ¿qué hacemos? ¿Sí? Enseguida ponemos una penitencia, les decimos de todo porque actúan de esa manera, y cuando uno le pregunta, ¿pero vos sabés lo que le está pasando a tu hijo? Muchos me dicen, no. O sea, ¿por qué está actuando de esa manera? ¿Por qué está reaccionando de esa manera? Lo primero que hacemos es salir nosotros a defendernos por lo que nos está diciendo, a ponerle un castigo, a decir porque vos sos esto, porque vos sos lo otro, ¿no? Cuando nosotros empezamos a conocer a nuestros hijos, ya la connotación de lo que ellos hacen con respecto a nosotros o lo que están pasando se torna totalmente diferente. Yo puedo decir que mi hijo me habló mal a mí porque en realidad es un maleducado, y si yo pienso que mi hijo es un maleducado, voy a actuar en consecuencia a lo que yo creo. Ahora, si yo creo que él en ese momento me está hablando mal a mí, porque a él le está pasando algo, porque se siente inseguro, porque siente que yo hago más diferencia con un hijo que con el otro, ya cambia, porque no le estoy dando una connotación negativa, sino una connotación más real, más positiva, y yo puedo entrar en un diálogo con él. Entonces, en vez de reaccionar a actitudes que tienen ellos, nosotros tenemos que conocerlos, pasar tiempo con ellos, ver lo que le está pasando en ese tiempo. Por ahí están en un tiempo que se sienten solos, que nuestra comunicación está siendo
en ellos por ahí no asertiva, y ellos están tomando cosas de nosotros que nada que ver, o sienten celos, o le están haciendo bullying en el colegio, o tienen amigos que los rechazaron, o se sienten menos. Hay tantas cosas que le puede estar pasando al adolescente, que si nosotros podemos conocer su mundo, vamos a entender que esas reacciones no tienen que ver porque son rebeldes y maleducados, o porque son malas personas, como me dicen mucho, desconozco a mi hijo, sino que esto que le está pasando tiene que ver porque algo en su mundo interno está pasando, y si nosotros podemos meternos en su mundo interno, vamos a poder ayudarlos, pero no desde el reto, sino de ayudarlos a crecer, a que tengan valía, bueno, acorde a lo que les está sucediendo. Muy bien. Cuarto, sí, ya lo hablamos bastante, así que lo pasamos rápido. Ayudarlos a interiorizar sus límites. De nuevo, esto es no por un capricho de papá y mamá y porque acá no me queda otra que hacerles caso, sino es no porque me ayuda, me conviene, es lo mejor para mí, es un límite que no está para restringirme, sino que está para guardarme, para prevenir. Sí, para cuidar. Y es un proceso, ¿no? Al principio van a hacer berrinche, hasta que en un momento les cae la ficha, ok. Hay un autor que me encanta que dice que los límites separan lo bueno de lo malo, ¿no? Entonces, cuando uno entiende esa mirada, que un límite tiene que ver con separar lo bueno de lo malo y separar eso malo que no queremos para nuestros hijos, esa frase que dicen, mejor que se choque contra una pared para que pueda entender, yo digo, por favor, no dejemos que nuestros hijos se choquen contra una pared, que no tenga necesidad de probar la droga para que se choque con una pared, de caer en una depresión para que pueda entender lo que significa la vida, no, tratemos nosotros de prevenir todas esas cosas, ¿sí? Por eso es fundamental que ellos puedan interiorizar esos límites, no es bajar con un dedo y decir haz esto o lo otro, sino que puedan ir entendiendo el porqué de este cuidado, ¿sí? Un límite es amor, un límite es contención, un límite es sanidad, un límite es un abrazo, un límite es una caricia, un límite es entender que en este contexto a vos te va a ir bien, ¿no? Y bueno. Muy bien, quinto, esto es clave también, no actuar por culpa. ¿Cuáles son las culpas típicas de padres y adolescentes? ¿No? Recién hablábamos de aquellos que de repente se dan cuenta, fui un mal padre, y quieren compensar todo eso en la adolescencia, ¿no? Hay un dicho que dice, cuanto más regalos le das a tus hijos es porque más culpa tenés, ¿no? Entonces, bueno, no estuve nunca, no tengo tiempo con él, ¿qué hago? Le traigo regalos, ¿no? Le doy lo último que quiere pensando que eso me va a quitar a mí la culpa. En realidad a mí no me quita la culpa y termino haciendo un caprichoso amigo que se apropia de ese lugar, lo victimizo, ¿no? Desde ese lado, y esa culpa hace que él termine aprovechándose de la situación. La culpa lo único que hace es la necesidad del que se siente culpable de tener un juicio, ¿no? La culpa necesita que, bueno, culpable va a la cárcel, culpable no. La culpa hay que sacarla de lado. Diferente es el remordimiento y el darse cuenta de que tenemos que cambiar y nosotros tratar de transformar y cambiar, ¿no? Si yo le quiero hacer un regalo a mi hijo, no va a ser por culpa, sino porque entiendo que ese regalo va a ser bueno para la vida de mi hijo, ¿sí? No voy a dejar de hacer un montón de cosas por la culpa cuando después no lo voy a poder sostener en el tiempo porque es algo irreal, porque tengo que seguir, no sé, viajando por trabajo o por lo que sea. La culpa no sirve absolutamente para nada, sino para entender que nosotros como padres necesitamos un castigo y no nos modifica. Ahora, el remordimiento, esa sensación a veces de tristeza que Dios nos pone porque hicimos algo malo, eso sí, modifica nuestra conducta y nos ayuda a ser mejores padres. Muy bien, sexto, crear una atmósfera de confidencialidad. ¿Sí? Ya lo estuvimos hablando, pero queremos aterrizarlo a 2 o 3 conductas bien sencillas. No que los chicos, si bien es normal que tengan, que hay temas que van a preferir contárselos a su líder en adolescente, si lo tienen, y gloria a Dios, si es así, si lo hacen, o a su mejor amigote o amiga. Eso es normal, no es el que no, pero esto se lo contó a Mariela y no me lo contó a mí. Bueno, pero crear desde nuestra parte, tender ese puente no solo hacia futuro, sino ese puente hacia la intimidad, hacia el corazón de los chicos, y que sepan que pueden hablar con nosotros de todo, que no van a ser juzgados, ¿no? Esto es fundamental. Hablando de la culpa también, no crearles nosotros una culpa. Mira, podés contarme tus debilidades, tus tentaciones a nivel sexual. Ahí quiero ir a una pregunta que recién veía que pusieron en el Menti. Imagino que es un padre varón el que hace esta pregunta referida a poner así, si podés ahí, Charlie,
en el chat, si no, acá está. Esperen que pensé que se me había ido la página. Pregunta, ¿qué, cómo y hasta dónde responder cuando mi hija adolescente pregunta por cuándo fue mi primera vez sexual? Bueno, no sé si es una madre o un padre el que pregunta esto. A veces nos da vergüenza como padres si nosotros tuvimos una iniciación sexual prematura o en la adolescencia, con una experiencia que hoy no recomendaríamos a nuestro hijo. A veces pensamos, uy, si le digo esto es como que la estoy habilitando, lo estoy habilitando para que haga lo mismo. No, no necesariamente, todo depende de cómo uno se lo plantee. Podés decir, mira, la verdad que en ese momento no era cristiano, no era cristiana, o aún siendo cristiano estaba en una etapa de rebeldía y fue la decisión más necia, más tonta que pude haber tomado porque fue una experiencia horrible que no disfruté y hoy me arrepiento y no quiero lo mismo para vos, ¿no? Entonces no tiene que ver con ocultar o mentirle o decirle no, en mi caso fue todo maravilloso y me casé virgen, tiene que ver con esta confidencialidad en la que desde el amor y desde la sabiduría que uno ya tiene por el millaje y los años, puede aconsejar a su hijo con lo mejor y sacarse ese temor, si le cuento que, no sé, tuve mi primera relación a los 14 o a los 15, como que le estoy dando un mal ejemplo o lo estoy habilitando. No necesariamente, al contrario. Y aún cuando por ahí de esa primera relación nació la hija que está preguntando, ¿no? Sí. Porque a veces uno dice, ¿pero qué le digo? Que no fue lo mejor, pero fue mi hija. Pero ahí uno puede decir, mira, hubo un montón de cosas que yo me privé y a vos te amo y todo, por eso yo no quiero que vivas lo mismo que viví yo. Y aún cuando, porque muchas chicas pueden decir, bueno, pues tuve una experiencia buena a esa edad, a los 15, ¿no? Pero acá nos paramos entonces en la fe. Es decir, esto es lo que nosotros creemos. Siempre es un buen momento para transmitir valores, para charlas profundas, ¿sí? Para que ellos pregunten y nosotros poder pararnos firmes entendiendo qué es lo mejor para ellos y desde este entender qué es lo mejor para ellos poder entablar una relación de ida y vuelta, donde ellos pregunten, pero ¿por qué, mamá? Y esto, y lo otro, ¿y a vos qué te pasó? Miren, yo atiendo un montón de familias, ¿no? Y lo que son los secretos es lo que más daño hace. ¿Y qué sabes de tu mamá? Nada, porque mi mamá no me quiere contar nada. Y muchas cosas que le pasan a las hijas hoy tienen que ver con cuestiones generacionales, que cuando uno las sabe, aún esa hija que está en rebeldía con la madre puede entender mucho más lo que vivió esa mamá y ahí se sanan relaciones, se reparan vínculos, ¿no? Por eso es tan importante poder hablar con sinceridad. Ahora, sí, y sobre todo, bueno, temas sexuales, los temas que son tabú, tenemos que entender, padres, que los temas que los chicos no hablan en casa, no es que no los hablan, lo hablan en otro lado. Lo hablan. Con fuentes, ahí sí, inadecuadas, inapropiadas, con gente inmadura o con toda la sarta de mentiras que circula ya sea en redes sociales o el factor Hollywood, medios de comunicación. Entonces nosotros tenemos que asegurarnos de que los temas importantes de la vida los chicos los aprendan en casa, porque si no los aprenden en casa, los van a aprender con cualquier estúpido, perdón la palabra, o estúpida, o tragándose mentiras culturales, temas de género, de identidad, de sexualidad. Mencionamos estos temas porque por ahí son los más tabú o que a veces los padres nos da vergüenza, porque bueno, yo jamás hablé con mi viejo acerca de sexualidad. Bueno, estamos tenemos la mejor oportunidad para romper ese patrón negativo y que los chicos tengan esa oportunidad de recibir la información adecuada en casa y con las verdades de la palabra de Dios, ¿no? Sí. Y hay algo que es fundamental, dar la información acorde a la edad. Porque yo sí, bueno, acá por eso pregunta, ¿qué, cómo y hasta dónde responder? No especifica la edad, ¿no? Una chica de 13, ¿sí? Que por ahí aún no desarrolló, que tiene una mentalidad en su cabecita de nena. No es lo mismo una chica de 18 años, una mujer de 18 años, alguien de 17, hay que ir viendo eso, hasta dónde doy información. No tengo que dar información de lo morbo, o sea, yo no necesito explicarle qué, cómo, cuándo, dónde, no, hay que darle, sí, es verdad, me pasó esto a esta edad, ¿sí? Mamá, ¿vos sufriste abuso? Porque a veces la mamá no dice nada, y por ahí es que la hija le pasó algo así, por ahí cuando esta mamá le cuenta, esta hija también abre su corazón contándole. Sí, no hay que meterse en los detalles, ni lo necesario que implique, de nuevo, cuando uno tiene claro el objetivo,
¿Cuál es el objetivo? Crear una conciencia, ayudar al hijo a desarrollar dominio propio, responsabilidad, a no repetir esa misma historia si fue una historia negativa, traumática o de un comportamiento que no deseamos para nuestros hijos, como puede ser una iniciación sexual prematura o lo que fuere. Entonces eso, administrar la información justa y necesaria que ayude a cumplir ese objetivo, ¿no? Muy bien. Un tema grande. No sé si en el chat hay alguna pregunta más o comentario, si no avanzamos y vamos a dedicar los últimos 10 minutos ahí a responder las preguntas que quedan. Acá solamente hay comentarios, así que bueno, yo diría avancemos. Muy bien, sí, que ya cómo se vuela la hora. Séptimo, sí, esto es fundamental también, buscar amistades que nos acompañen, ¿no? En esta etapa, que de nuevo es turbulenta, tiene sus desafíos, sus problemáticas, pero que la tenemos que atravesar. Qué bien nos hace esto, escuchar a otros padres, adolescentes, también le pasa a Sebi, vale, le pasa con sus hijos, a este, y nutrirnos, ¿no? del consejo para hacer un buen trabajo en esta etapa de la vida de nuestros hijos. Acá es importante también, porque a veces sucede esto, que las parejas no tienen amistades, ¿sí? Porque una cosa es este canal de YouTube, lo que escuchamos en iglesias, juntarnos con un líder, pero diferente es cuando empezamos a hacer amistades, esos que invitamos a casa, que vos decís, bueno, esta familia la quiero invitar porque lo que no le entra por mí, quiero que le entre por esta familia, porque los hijos a veces escuchan también a ese otro, decís, bueno, este papá que en la mesa saca esta charla espectacular y estamos hablando, no sé, un tema de hombría. Sí, no, y aún estratégicamente por la amistad de los chicos también. El grupo de adolescentes, cuántas veces, pero mi hijo no se engancha con el grupo de, bueno, por ahí hay que invitar a comer a papás de chicos adolescentes como para que, nada, en lo doméstico se conozcan más, se hagan amigos, el tema de los campamentos, bueno, que lo hemos hablado tantas veces, ¿no? Uno como padre en eso tiene que ser no intencional, súper intencional de crear esas estrategias para que, de nuevo, rodear a nuestros hijos de las amistades correctas, porque en esta edad las amistades pesan más que nuestros consejos y lo que les podamos machacar nosotros como padres, sin desmerecer eso, que como bien decíamos es importantísimo estar presente, pero rodearlos, ¿no? de las personas correctas. Y otra cosita acá también es nosotros como papás tener esas amistades donde podamos abrirnos y decir, estoy desesperada, me siento que me está pasando esto, le grité a mi hijo, lo traté mal, o sea, también tener esas amistades donde uno pueda abrirse y que esta amistad te va a decir, bueno, vamos a estar orando por vos, vamos a estar orando por esto, podés modificar esto. También pensar de ese lado, ¿no? De tener esas amistades donde uno puede abrirse y decir, che, esto me está pasando a mí, no sé cómo tratar a mi hijo, siento que estamos cada día más distanciados y no tener vergüenza, porque a ver qué va a pensar de mí si en la iglesia yo doy esta imagen. No, eso hay que tirarlo, pero así al tacho de basura y acercarnos a esa gente. El Espíritu Santo nos pulverice la imagen. Acercarnos a esa gente. Octavo, ponernos de acuerdo como padres, ¿no? Esto es fundamental, ese frente común, ese paredón donde todo rebote, y un esfuerzo extra cuando están separados o divorciados. De nuevo, pueden estar peleados por 20.000 asuntos, pero en lo que tenga que ver con sus hijos, porque ambos los aman, o por lo menos en la mayoría de los casos es así, y como padres queremos lo mejor para ellos. Bueno, ponerse de acuerdo, ¿no? Bueno, pero ¿qué pasa? Cuesta, pero bueno. Pero vea esto, ¿qué pasa cuando no se pueden poner de acuerdo? ¿Sí? Que vos decís, tenemos padres separados, ¿sí? Un padre con una concepción cristiana de lo que se debe hacer, el otro no, nada que ver, no le interesa. ¿Cómo hacemos ahí cuando no hay acuerdo? ¿Sí? Que es una de las cosas Pastor, tengo un hijo adolescente, pero cuando va los fines de semana con el papá lo quiere llevar de farra. ¿Qué hacemos? Y con mi mamá, no. Bueno, ¿qué hacemos acá? Uno tiene que seguir manteniendo la coherencia y seguir sembrando todo lo que puede cuando tiene a ese hijo con uno. Porque del otro lado no puedes hacer nada, pero cuando vos empezás a sembrar, ¿no? Y lográs esto, que la persona a medida que crezca, él mismo empieza a decir, che, esto que hace papá no está bueno, ¿no? Que él se vaya dando cuenta, porque uno no se va a poner en contra, porque una de las cosas que suceden acá y creer esto obviamente desde la fe, lo que dice Vale, que el bien siempre vence al mal, ¿no? Porque por ahí vos hablaste con tu ex esposo, no, pero por favor a Jorgito no lo lleve de farra, no le des alcohol, no que le tiene des 15 años. Alcohol, y por más que se lo diga, bueno,
creer que tu compensación, ¿no? el bien compensatorio y todo lo que vos sembrás como madre entre semana, los días que tengas la tenencia ahí de tu hijo, va a compensar la otra parte, lo cual no implica ponerte firme, seguir machacándole a tu ex marido que eso está mal. Que... Sí, ojo, ahí, bueno, tenemos que hablar de lo que es ensamblado, ¿no? Las familias ensambladas, pero hay por ahí, hay momentos que sí, bueno, ya no puedo hablar más, porque el hablar significa peleas, ¿sabes qué? La oración, y nunca hablar mal a tu hijo de esas conductas del papá. En todo caso, cuando tu hijo lo trae eso, dice, pero ¿por qué mamá en la casa de papá esto? Bueno, porque nosotros nos basamos en esto y siempre son buenos momentos para sembrar valores, para hablar de la palabra de Dios, para traer verdad, ¿sí? Y esto va a ir ganando terreno y vos tranquila, ¿sí? Seguí orando y tu hijo va a ver esto. Mira, mamá nunca me habló mal de papá, por más que papá hacía cosas, sino que ella siempre estuvo centrada en vos hace esto, vos lo bueno, lo que uno hace con el ejemplo, ¿sí? Y eso es fundamental y tener paciencia, que eso va a dar su fruto, en algún momento va a dar su fruto porque lo ideal sería que los dos se puedan poner de acuerdo, pero hay una realidad que no siempre los dos se pueden poner de acuerdo y viven realidades diferentes. Es un tema, obviamente, que da para muchísimo. Vamos a tener una clase puntual, la tenemos agendada ahí para noviembre, de familias ensambladas o cuando se da estos temas de crianza compartida, el padre afín, la madre afín, o el padrastro, la madrastra. Bueno, es un tema que requiere un abordaje especial, pero bueno, creer esto, ¿no? Desde tu parte, que estás haciendo lo mejor, no te canses de hacer el bien, como dice Pablo, que a su tiempo cosecharás, y creer en el poder de la oración sobre todas las cosas. Noveno, los últimos 2 puntos y vamos ahí a las preguntas finales. Crear una alianza de crecimiento con nuestros hijos. ¿Qué significa esto? Entender que todos estamos creciendo a la par, ¿no? Así como uno aprende a ser padre cuando nace el bebito y uno aprende, por más que te hayas leído todos los libros de paternidad, bueno, aprendés sobre la marcha, lo mismo, ¿no? Y la adolescencia de nuestros hijos para los padres tiene que significar un desafío de crecimiento, de maduración, de madurar nosotros primero como padres, porque de repente Jorgito creció, Mili creció, bueno, vamos a crecer juntos, ¿no? Y que los chicos lo entiendan también. Acá estamos aprendiendo todos y tu crecimiento desafía mi crecimiento y viceversa, ¿no? Mi crecimiento como padre, mi madurez desafía tu crecimiento como hijo. Y 10º y último, y esto obviamente es hiper, archi, recontra, súper importante, poné ahí la 10ª, Charlie, mirarlos desde la fe y hablarles desde la fe. De nuevo, en este construir el puente hacia el futuro, ya lo hablábamos el otro día ahí con Mayra, la importancia de declarar lo mejor, bendición, por más que esté hecho un apático ahí, bueno, va, levantate, varón esforzado y valiente, vos vas a hacer grandes cosas, orar por ellos, bendecirlos, declarar palabras de bendición, adjetivos, como decía Vale, si no te salen naturalmente, agarrar un diccionario y todos los adjetivos positivos, anotarlos como para hablar bien de ellos. Nada, ¿quién sino nosotros como padres los tenemos que ver como Dios los ve, aun cuando estén metidos en temas de adicciones o cuestiones sexuales o esto, o rebeldía, entre comillas, ver en ellos ese potencial, ¿no? Así como Dios nos ve a nosotros. Dios lo vio a Pablo, que era un asesino, el apóstol Pablo, Saulo se llamaba antes, un perseguidor de la iglesia. ¿Y qué vio Dios? Dijo, mira este tipo, tiene una vocación de viajante, ¿no? Va de acá y allá pidiendo cartas para apresar a los cristianos, matarlos. Acá hay un misionero en estado potencial. Y Dios no despreció esa materia prima, sino que sacó, estaba ahí ese misionero, ese apóstol escondido en un asesino. Y lo potenció, bueno, así como hace nuestro Padre Celestial con nosotros, con vos, con nosotros acá, con todos, tenemos que hacer nosotros como padres, ¿no? Y encontrar ese diamante y Señor, dame tus ojos, ¿qué es lo que querés hacer con esta chica que se quiere hacer el piercing o está
se quiere poner la minifalda, o cosas normales de la adolescencia. Acá hay una sierva tuya, y profetizar y potenciar, y bueno, todo eso. Sí, ahí también tener, pero recontra en cuenta que no es en contra nuestro, ¿no? Que nuestros hijos no son malos. Pero esto, mire, se los quiero recalcar porque cada vez escucho más padres que me dicen, mi hijo es malo. No, tu hijo no es malo, porque si vos pensás que tu hijo es malo, vos vas a actuar tratándolo como una persona mala. Ahora, si vos entendés que la conducta que está teniendo en este tiempo tu hijo no es buena, son conductas. La conducta no es el ser, no es que su ser es malo, ¿sí? Ningún bebé nace y uno dice, tuvo un hijo malo o tuvo un hijo bueno, todos nacemos igual, las circunstancias de la vida, las cosas que van pasando, y ojo que también en muchas cosas tenemos que ver nosotros, no hacernos cargo de decir por qué nuestro hijo está pasando por esto, en qué tenemos que cambiar nosotros para poder ayudar a este hijo y no pensar que el hijo es el problema, porque ahí cometemos un error garrafal, terrible, creyendo que el hijo es el problema. No, tenemos un problema como familia, vamos a abordarlo como familia y cada uno se va a parar desde el lugar que cada uno tiene que cambiar, y sobre todo los padres que somos responsables, decir qué tengo que modificar yo, qué tengo que cambiar, y nunca dejar de ver ese hijo con buenos ojos, ¿no? Ese hijo que es bueno, que es agradable. Me acuerdo hace tiempo una mamá decía, mi hijo va a ser un delincuente porque miente, ¿no? Y cómo costó con esta mamá cambiar esa imagen. Estoy segura que si esa mamá seguía con esa imagen, su hijo claro que iba a ser un delincuente, porque ese hijo iba a crecer sintiéndose que era un delincuente. Ahora, si ese hijo que tiene esa conducta de robar, esa conducta de eso, yo sigo pensando que mi hijo es bueno, que mi hijo puede cambiar, que en mi hijo hay esperanza, ese hijo en algún momento va a hacer un clic porque se va a acordar de todas esas palabras que dijo esta mamá. Por eso es fundamental en esto entender que no es contra nosotros lo que hacen nuestros hijos, sino todo lo contrario, son hijos buenos y nosotros somos los adultos responsables que tenemos que cambiar la conducta hacia ellos. Muy bien, nos quedan 5 minutos, 2 preguntas que son muy importantes que están acá en el Menti. Dice, ¿qué hacer cuando te dicen que soy grande, a otro hermano lo dejaste, pero ¿por qué a mí no? Un ejemplo, que se va a la casa de un amigo que no conozco, que la madre o el padre no conoce. Bueno, si entiendo la pregunta, y vos tenés 3 hijos, suele pasar que lo que al primero le dijiste que no, en otros casos porque se adelantan ciertas cosas, porque también los chicos van cambiando, hay cuestiones que vos decís. Sí, que como que los padres, no sé si para bien o para mal, como que vamos bajando un poco los estándares, ¿no? Entonces, el tema es ver si eso que está sucediendo está bien que lo hagas, o eso que te dice tu hijo en un punto también tiene razón, y tenemos que nosotros tratar de no aflojarnos en eso, porque si yo a mi hijo no lo dejaba ir a casa de personas que no conocía, porque es un valor para mí, porque no sé dónde lo estoy metiendo, porque no conozco esa familia y ahora me estoy aflojando, uno podría decir, che, tu hijo tiene razón, él te está dando una señal de alarma, fíjate a dónde está yendo, porque no estás conociendo. En realidad eso tiene que ver con un valor. Después hay ciertas cosas que por ahí uno va modificando la edad, porque, a ver, mi hijo más grande Ezequiel, por ahí a los 8 años tuvo, no sé, veía algo en la computadora, pero mi hija Vicky nació en otra etapa, en otra era totalmente diferente. Entonces hay cosas que uno va cambiando, porque en ese sentido no puedo hacerles pasar la misma infancia que tuve yo, porque en mi casa no había ni computadora siquiera cuando yo era chica, ¿no? Entonces acá lo que hay que tener en cuenta tiene que ver con los valores. Con respecto a los valores, nosotros no tenemos que cambiar como padres, porque si esto funcionó, ¿para qué voy a cambiar lo que funciona? ¿No? Como dice Dani González, si te sirvió para este hijo, ¿para qué lo vas a cambiar? Ahora, diferente tiene que ver con maneras, ¿no? Con ciertas formas de hacer las cosas que no tiene que ver con los valores, ¿no? O ciertos cambios hacia ciertas cuestiones que nos parecen que son correctos, pero no tienen que ver con esos valores que para nosotros son fundamentales. Y sí es verdad que un hijo mayor se puede quejar porque pobre, los hijos mayores siempre se van a quejar de que a los más chicos le hacemos hacer cosas que fueron un poco el conejito de Indias, ¿no? Que muy bien. Ellos no lo hacían. Y una última pregunta, dice, un chico invitó a su casa a mi hija y abusó de ella, me enteré después de un mes y tomó la pastilla del día después, vivió todo este proceso sola y tiene miedo a denunciar porque es un compañero del colegio. A ver, otra vez, perdón. Un chico invitó a su casa a mi hija y abusó de ella, me enteré después de un mes y tomó la pastilla del día después, vivió todo este proceso sola y tiene miedo a denunciar porque es un compañero del colegio.
Bueno, acá no sé bien a qué va la pregunta, pero estamos mostrando una situación. Miren, varias cosas con esto, ¿sí? Ya he atendido a varias chicas adolescentes que han sido manoseadas por ir a casas de compañeros. Hay que tener cuidado acá a la casa de quién van nuestros hijos, ¿sí? Hay que tener muchísimo cuidado. Yo siempre digo, prefiero que vengan a casa, ¿sí? Que dejarlos a ir a casas que por ahí no lo conozco. Ahora, por otro lado, tenemos que enseñarles a nuestros hijos, ¿sí? A que ellos puedan hablar apenas pasan estas cosas, generar, y ahora vamos al tema de ella para que no te sientas culpable ni nada con lo que estoy diciendo, estamos tocando un tema de prevención, ¿no? Poder generar en nuestros hijos que ellos nos puedan contar todo, que no hay secretos. Yo a mis hijos les machaco de que tienen 0 años, de que no hay secretos, ¿sí? En esto. Por otro lado, en el caso puntual de ella, estaría buenísimo que se puedan contactar con nosotros para ver qué es lo que conviene hacer, ¿sí? Si esta hija quiere denunciar, bueno, cómo poder acompañarla en esto de poder denunciar, también para que esta hija pueda sanar, para que no se quede con este episodio traumático. Qué bueno que te lo pudo decir, para que no se quede culpable por haber tomado la pastilla del día después. Por eso necesitamos hablar mucho, y esto que decía Sebi, tendríamos que tener una clase por educación sexual para los padres, pero con respecto a los adolescentes, poder hablar de estos temas con ellos con respecto a la sexualidad, ¿no? Primero decirte que nadie te puede tocar, que nadie pueda obligarte a hacer algo que vos no querés hacer, que vos tenés que salir corriendo, que tenés que huir de esa situación. Papás, estemos atentos cuando vienen aún adolescentes a nuestra casa. A veces está muy de moda esto de que dormimos todos, se hacen pijamadas mixtas. Yo personalmente no estoy de acuerdo con las pijamadas mixtas porque ha habido casos de manoseos y de abuso en esas pijamadas mixtas. Cuando vienen nuestros adolescentes a casa, nosotros tenemos que estar ahí, no estar metidos, pero estar rodeando, estar atentos, ¿sí? Si yo veo que un adolescente se fue con mi hija a un lado que están solos, tener cuidado con todo eso. Sí, en el caso puntual, y destacar dentro de lo doloroso y traumático de la situación, ¿no? El hecho de que haya salido a la luz un mes no es poca cosa, ¿no? Eso habla de un marco de confidencialidad. Sí. Imagino que es una madre la que hace este comentario o pregunta. Hay casos donde por ahí pasan no un mes, años con el tema oculto. Entonces habla de que ese marco de confidencialidad del que hablábamos está dado, ¿no? Entonces aprovechar ese marco ahora para profundizar lo que decía Vale, ofrecer el recurso del consultorio, sí, pónganse en contacto con nosotros, el mail ahí de la iglesia, o si no por privado, ahí pone Charlie el teléfono de la iglesia, el mail de Iglesia del Centro, ¿sí? @sion.com, para poder charlar de manera personal, ya sea con la madre, la hija, y cómo encaminar todo este tema para restaurar y ver también todo el tema de la denuncia y demás, porque bueno, son temas delicados. Sí, perdón, acá estamos hablando de violación. O sea, por lo que ves, una violación es un delito, ¿sí? Esto. Sí. Ahora, nosotros tenemos una mirada restauradora siempre de todas las personas, pero no significa que no hay que denunciar, porque hoy se sabe que un abusador no abusa una sola vez de la persona, sino que abusa de muchas personas a lo largo de su vida. Y si este es un chico que es chico, sí, poder también ayudarlo para que esto no vuelva a suceder, porque este chico que violó, sí, por lo que tengo entendido, porque tomó la pastilla del día después de esta adolescente, lo más seguro que lo siga haciendo si no se trabaja con esto, ¿sí? Puede ser que esta persona quiera denunciar, porque hay personas que quieren denunciar, también hay unas que no quieren denunciar, pero se puede hablar con esta familia, se puede hablar con los padres de este chico para que esto no vuelva a suceder. Así que pónganse en contacto con nosotros y vamos a poder darle una asesoría, y gracias por animarte a poder contar esto. Por eso, mamás, papás, pregunten, fíjense dónde van sus hijos, pregunten. Mis hijas me dicen, mamá, basta de decirme que cuando voy a dormir a la casa de alguien, el papá no puede entrar al baño, la puerta tiene que estar cerrada de la habitación. Y hay una en casas que yo conozco y tengo confianza donde la llevo, estar siempre nosotros previniendo y hablando de estos temas. Así que nada, ponete en contacto con nosotros, que va a tener total confidencialidad, y poder acompañarte
en este proceso y vuelvo a lo que dice Sebi, tu hija y vos también como mamá me imagino que sentirás culpa, necesitan ser restauradas más allá de lo que hagamos a nivel de la justicia o no, que eso puede ir por otro camino, pero sí que tu hija pueda sentirse restaurada, sana, sacar todo ese odio, todo lo que esto puede provocar a futuro en ella, ¿no? Que esto no determine su futuro. Muy bien, estamos ya pasados un poco de horario, pero hay una última pregunta y queremos honrar ahí todas las preguntas que hicieron en el Menti. Dice, ¿qué hacer cuando el adolescente en rebeldía se rehúsa a dar claves de sus redes y teléfono y ningún tipo de información privada? ¿Cómo se maneja? Bueno, esto es lo que decíamos antes, esto es una construcción, esto de un día para otro no le vas a poder decir a tu hijo que nunca vos le pediste una clave que tenga la clave, ¿sí? Entonces ahí yo no te voy a recomendar que le pidas la clave, ahí lo que vas a tener que hacer es todo un trabajo, sí, con él, por ahí va a llevar tiempo, que él se sienta confiado y poder ir hablando estos temas, pero no desde un lado de control, decir mi mamá quiere la clave para controlarme, sino poder, no sé, a nosotros nos pasa a veces que hay un tema en la tele, no sé, o en el diario, ¿no? Un tema que tenga que ver con adolescentes, ¿no? Ese tema lo traemos acá y de ese tema sacamos una conclusión y somos intencionales en hablarlo a propósito, ¿no? Esto, che, viste que el otro día surgió que este chico empezó a hablar con una persona y era un adulto el que estaba del otro lado y se hizo pasar, no sé si a ustedes, a algún compañero de ustedes le pasó esto, y uno puede empezar por el costado a hablar temas y traer verdad, ¿no? Y en ese hablar, por ahí el adolescente ahí dice, che, pero esto me está pasando a mí, y no sabía que esto era, no sé, ciberbullying o que esto tenía que ver con un acoso cibernético, o no, entonces uno empieza a construir una intimidad con ese adolescente que no se va a dar de un día para otro. Por eso acá vos no le vas a decir, che, estuve en la charla para familia de la iglesia del centro, me tenés que, porque Pastor Sebastián y Marina dicen que me tenés que dar la clave. No. Y nos van a odiar a nosotros y te van a odiar a vos y te van a ver como el detective. Claro. ¿Cómo se llamaba este? Sí. Barry Mason. Sí. Bueno, ¿por qué nuestros hijos no tienen problemas? Porque fue algo que nosotros no construimos. Claro, eso iba a decir. Una obligación. Que importante es prevenir, no siempre es mejor prevenir. Entonces, los padres de preadolescentes, cuando le entregas el celular o la computadora, mira, esto es un cuchillo que te puede servir como una herramienta maravillosa, útil para cortar la carne, o con ese mismo cuchillo podés matar a otros o matarte a vos mismo. Entonces, hasta que seas responsable en el uso, vos tenés que saber que la entrega de este celular o este aparato, una computadora, implica, sí, como en cualquier área de la vida, luz, transparencia, y no puede haber ni claves, ni código, ni nada. Y si las tenés, yo puedo tener acceso. Pero de nuevo, llega un momento donde no podés estar como detective. Uno tiene que ayudar a los chicos a responsabilizarse, interiorizar sus límites, desarrollar dominio propio. Y nosotros confiar en ellos. Y confiar, y de nuevo, la fácil es la reglita de esto sí, esto no, clave. El camino que les estamos proponiendo, de nuevo, requiere presencia, requiere idas y vueltas, requiere desilusiones, requiere que muchas veces les encuentres cosas que no te van a gustar mucho encontrarles, pero que, gloria a Dios, que surgieron para charlar en profundidad, con charlas al corazón abierto. No para retarlos. No para juzgarlos, no para... De nuevo, es un proceso que nos tiene que encontrar como padres maduros y, de nuevo, los chicos funcionan también como un espejo que nos va mostrando las cosas que nosotros tenemos que resolver en nuestro matrimonio, las áreas que tenemos que madurar. De nuevo, los chicos transitan la adolescencia y los padres transitamos en un proceso paralelo de crecimiento y de madurez. Pero bueno, no es socorro, vamos a cambiarle el título, ¿no? Para terminar, así. Aleluya, tengo un hijo adolescente, ¿sí? Bueno. Y que podamos disfrutar con la sabiduría del Señor esta etapa que también, donde cerraste los ojos, ya se nos fueron de casa y hace unos años atrás estábamos refunfuneando de lo difícil que es tener adolescentes. Bueno, el Señor nos siga asistiendo, perdón, hoy nos extendimos un poco más, pero este tema da para mucho, lo vamos a igual a seguir repitiendo en otras temáticas y clases. Bueno, Dios los bendiga, nos vemos el jueves que viene. Chao.